si emprender fuera también sana? ¿Y si liderar con éxito comenzará por liderarte a ti? Soy Mélida Alfaro y esto es mi podcast, un espacio donde las historias se convierten en espejos y las voces en medicina. Aquí hablamos de todo lo que normalmente se calla, de cuando te pierdes por complacer a todos, del cansancio de hacerlo todo sin parar, de las heridas que sabotean tu negocio y del momento en que decides que por fin volverás a ti. Y este día estoy aquí no para hablarte de estrategias de negocios, de impuestos, de liderazgo, nada de eso. Hoy estoy aquí porque prometí hacer una confesión, prometí mostrarme al mundo tal y como soy, eso que no ven en las redes sociales, eso que quizás un diseño bien estratégico funciona para el marketing, pero no para la vida real. Bienvenida y bienvenido al espacio donde las historias se convierten en espejo y las voces en medicina. Yo soy Mélida Alfaro y esto es mi podcast, un espacio para sentir, cuestionar, crecer y transformar. Soy Mélida Alfaro. Algunos de ustedes me conocen, pero para los que no me conocen, me presento. Soy una loca soñadora en busca de comunidades prósperas y en bienestar. Así me hago llamar yo. Pero soy hondureña. Nací y crecí en Honduras. Llegué aquí a Estados Unidos aproximadamente hace 19 años. Fue bastante difícil, como muchos de ustedes llegan a un país con una cultura totalmente diferente, una cultura con un idioma diferente, con gente diferente, y dejando atrás muchas cosas por venir aquí a un país donde es totalmente nuevo. Les voy a contar un poquito de mi vida para que así me vayan conociendo y para que así vayamos realmente entendiendo o podamos ir encontrando el punto en el que nace en el que nace mi podcast y otros proyectos en los que he venido trabajando y estoy trabajando. El llegar aquí a Estados Unidos fue una bendición. No, voy a ser sincera, no fue como que realmente lo deseé. Siempre digo que fue algo como quien nos ofrece café y si nos gusta decimos sí, gracias, por favor. Eso fue lo que realmente sucedió conmigo. Me dijeron, ¿te gustaría quedarte? Y pues yo me quedé. Mi papá fue el que realmente me hizo la propuesta y decidí quedarme. En ese momento pues sentí que todo iba a ser más fácil, es la verdad. Pero no fue así. No fue tan fácil como realmente lo pensé. Después de varios años de estar intentando encajar en un país donde no es el de nosotros, donde el idioma es totalmente diferente. Y las oportunidades también se vuelven diferentes, unas mejores que otras. Yo llegué a este país llena de ilusiones y sigo llena de ilusiones. Tengo una maleta llena de ilusiones, de sueños por alcanzar, por perseguir. Algunos ya están en curso, otros están por ahí sentados para ser descubiertos.
Pero ¿a qué voy con esto? Donde digo que traía o traigo una maleta llena de sueños es porque yo no soy la única. Habemos muchas personas que estamos eh, pues llena de sueños, tenemos una maleta llena de sueños y tenemos que de alguna forma desempolvarlos y luchar por ellos. Cuando yo llego aquí a Estados Unidos, empiezo trabajando con mi papá. Mi papá fue mi primer jefe y mi último. La verdad es de que no encajé en un trabajo común o normal de 8 a 5 y por eso fue que con el tiempo emprendí mi primer negocio formalmente. Ya con esto pues estudio, aprendo un poco el inglés porque ahí vamos, digo en forma de chiste, el inglés no lo sé y el español se me está olvidando porque en realidad, o sea, estamos tan acostumbrados a escuchar el inglés que a veces nos quedamos así como que, ¿y eso cómo se dice en español, verdad? Y no es que nuestro primer idioma sea el español, simplemente es de que la costumbre de escucharlo de una sola forma. A mí me pasa muy seguido. Eh, entonces llegué aquí, vamos a decir que llena de esperanzas, de sueños, eh, súper decidida a hacer mucho. Creo que es parte de mi personalidad el hecho de querer hacer mucho, de lograr mucho, pero también era parte de una herida que traía por ahí, la herida de la insuficiencia, que nunca era suficiente, nunca era suficiente para mí, eh, siempre buscando la productividad, ¿no? Siempre buscando el hacer en vez del ser. Y creo que aquí es donde empieza a salir la verdadera versión de Mélida. Y por eso este podcast le llamo La mujer que recordé ser. ¿Por qué? Porque nos perdemos, nos desfiguramos por estar queriendo encajar en otros moldes que no realmente nos corresponden o realmente querer o pretender quedar bien con un mundo que ese mundo es bastante grande para poderlo llevar en nuestros pequeños hombros. Por muchos años yo quiero confesar, porque se acuerdan que les dije que este podcast iba a ser una confesión, pues en realidad sí es una confesión y muchas cosas que van a saber de mí en este espacio. Esta es Amy. Los que no saben, esta es mi hija, mi bola de pelos. Se llama Amy y justamente ahora, 22 de julio, estamos cumpliendo 5 años de estar juntas. Así que hoy es un día muy especial para mí porque esta cosita que está por aquí me ha hecho muy feliz y es una de las cosas que quiero confesarte, que alguien de 4 patas, peluda, nos puede hacer la vida muy, pero muy feliz. Amy ha estado conmigo en las buenas y no tan buenas, en las bajas y altas. Así que felicito este momento, lo honro y la verdad es que estoy muy agradecida con la vida porque existen animalitos, mascotas que nos hacen la vida realmente
diferente y estamos pues muy felices aquí con esta cosita. Y bueno, volviendo al tema, antes de que esta cosita aquí, esta bola de pelos, como yo le llamo, viniera a interrumpir, les estaba contando mi camino de regreso a mí prácticamente, el regreso a Mérida, ¿no? Ese camino que ha sido bastante interesante, pero a la misma vez bastante retador, lleno de vulnerabilidades, ¿no? Y lleno de retos que han sido algunos muy gratificantes porque al final del día los convertí en glorias y otros retos que se han quedado ahí que todavía tenemos que seguir trabajando en ellos y por ellos, ¿no? Uno de los retos ha sido precisamente ¿saben? Las personas que realmente me conocen saben que esto de estar en una cámara, ¿sí? No es mi cosa favorita. Y hablar de mí, mucho menos. Soy muy buena hablando de toda la gente a quien amo, a quien admiro. Pero cuando se trata de hablar de Mérida es bien difícil realmente conectar con esa esencia, ¿no? Y creo que a más de uno nos pasa. Por eso realmente hoy vengo aquí a contarte mi historia, a contarte mi verdad, porque esta historia puede transformar a otras personas y quizás mi historia también es la tuya. Y ahora me atrevo a contar mi historia en voz alta. Quizás vamos a lograr cubrir nada más una parte de ello. Pero en el transcurso de este podcast van a ir conociendo un poco, no solamente de mí, sino que las historias son que transforman vidas, las historias que se vuelven medicina y darnos cuenta de que no estamos solos, que hay una persona o más de una que realmente está luchando con los mismos retos que nosotros. La vida no es perfecta, ni siquiera la que se ve detrás de una cámara. Yo personalmente estoy aquí trabajando en un mandala, coloreando un mandala porque antes de presionar la cámara para que empezara a grabar, pues obviamente estaba nerviosa porque realmente ser vulnerable no es fácil. Y no significa que sea debilidad. Simplemente es de que no es fácil. Y por ello, pues obviamente no todas las personas nos atrevemos a entrar a ese mundo del autoconocimiento. No, cuando entramos al mundo del autoconocimiento es maravilloso porque nos conocemos y ahora sabemos el por qué hacemos esto, el por qué decimos lo otro, el por qué no nos gusta algo, el por qué tenemos complejos que en realidad ni son nuestros. Los complejos a veces no son nuestros y últimamente yo me he quedado pensando en ciertos complejos, ciertas creencias que tengo y entonces me pregunto, ¿este complejo es mío o es de alguien más? ¿Sí? Entonces ahí es donde yo me retracto y digo,
este complejo no es mío y si no es mío, entonces ya no lo voy a cargar en mi mochilita, ¿no? Y en vez de cargar un complejo, pongo un sueño, ¿no? Una meta que quiero lograr. Ese ha sido como mi mi terapia, por decirlo así, últimamente. Pero volviendo a las confesiones, tenemos que seguir con ello. Voy a tratar de hacer las cosas cronológicamente. Y cuando llego a este país, pues qué padre, una nueva aventura. Ya cuando estamos enganchados en las responsabilidades que vivir en este país involucra, entonces ahí es donde empezamos a decir, wow, ¿hice bien en quedarme o me regreso? Yo diría que el periodo que tenemos todos los que llegamos aquí de adaptación, el periodo de adaptación es como de 2 años, ¿no? Los primeros 2 años, y creo que muchos se van a identificar conmigo, los primeros 2 años eh, todos nos queremos regresar pronto. Estamos como que ya me voy, ya me voy, ya me voy. Todos los meses nos regresamos. Al menos esa era yo, lo confieso. Y pues bueno, fue así cuando despasado esos 2 años estudié administración de negocios con enfoque en contabilidad. No sé ni cómo llegué a esa carrera, porque realmente en Honduras yo estaba estudiando odontología. Nada que ver, siempre digo que cambié papeles por números por dientes o papeles por dientes. Entonces, muy interesante el salto que hice. He estado haciendo esto por los últimos 17 años. Me ha gustado, sí. Fue bastante retador, sí. Pero no me arrepiento. He hecho lo que realmente mi corazón tenía ganas de hacer en su momento y la verdad es de que fue muy interesante estar en esa carrera, realmente saber cómo funcionaba el mundo de los impuestos, los negocios en este país. Y estoy súper encantada de lo que realmente eso ha hecho en mi vida profesional. Pero no ha sido todo color de rosa. Tengo 17 años en la industria y aproximadamente 14 ya con mi negocio oficialmente. GPS, Golden Professional Services, ese es mi primer bebé. Empecé a querer que ocurriera la magia y a decirle a todo el mundo, usted tranquilo y yo nerviosa. ¿Y qué creen que pasó? Pues por eso es que uno tiene que ser muy sabio con sus palabras, porque pues terminé con episodios de ansiedad. Sí, terminé con episodios de ansiedad, terminé con muchos asuntos de salud, que al final del día no han sido graves, no han sido así como de súper graves, pero al final del día es un momento donde uno se para a pensar después de haber hecho, y que la vida nos va aventando pruebas una tras de otra, es el hecho de,
¿Realmente estoy en el lugar donde quiero estar? ¿Realmente estoy haciendo lo que quiero? Y es por eso que hoy me regalo mi verdad en voz alta. Porque a veces uno se calla muchas veces. Y recuerden que lo que uno calla, el cuerpo, ya sea que nos susurre o nos grita lo que nosotros no podemos expresar. Las emociones que nosotros no podemos digerir de alguna forma. Entonces el cuerpo se encarga de recordárnoslo. Y a mí me sucedió. Eso pasó hace aproximadamente unos 5 años. ¿No? Eso durante la pandemia. Yo pienso que la pandemia a todos de alguna forma nos hizo cambiar o transformar ciertas partes de nuestras vidas. ¿No? Cuando llega la pandemia, mi mundo se cae porque estaba acostumbrada a un mundo que va a 1000 por hora. A mí me encanta el corre-corre. Pero al final, en ese momento de la pandemia, cuando los teléfonos no sonaban de mi empresa, cuando no podía ver la gente, cuando tuve que decirle a mis colaboradores, ¿saben qué? Tenemos que irnos a casa. Creo que uno de los detonantes más fuertes que he tenido tanto en mi vida profesional como personal. Porque todo lo que según yo tenía aquí se estaba echando por la borda. No sabíamos qué iba a pasar, obviamente. No tenía miedo a las consecuencias como tal, más bien tenía miedo a la tranquilidad, al silencio, a la paz que trajo eso para mí. No sufrí económicamente, no sufrí porque haya fallecido algún familiar o conocido, cercano, amigo. Gracias a Dios ese no fue lo que a mí realmente me afectó, sino que me afectó eso. El tener que haber puesto freno de mano a un acelere que venía trayendo en mi trabajo, en mi vida personal, porque estaba para los cumpleaños de todos, de todas. Hacía casi hasta lo imposible por no fallarle a nadie, pero me estaba fallando yo, porque estaba perdida. Estaba perdida en mí misma, estaba perdida en el trabajo, estaba perdida queriendo hacer y no disfrutaba. Y me preguntaban como, ¿por qué trabajas tanto si ni siquiera hijos tienes? Y yo, pues porque me gusta, porque me apasiona. Y es la verdad, o sea, me gusta, me apasiona, pero obviamente uno tiene que priorizar, ¿no? Y yo no sabía qué era eso. Yo solamente sabía que trabajaba de 14 a 16 horas casi diarias. Y en este mundo de la productividad, donde se le pone una estrellita al que más horas trabaja, yo me sentía como atrás cuando alguien me decía que trabajaba tanto y yo así como que wow, y yo entonces me estoy quedando atrás, ¿no? Entonces, ese fue como uno de los primeros knockouts que me dio la vida. Sin embargo, luego viene la oportunidad de trabajo donde estoy
que había que ayudar a los pequeños negocios para que se mantuvieran a flote. Mucha gente necesitaba una palabra de motivación, en fin, tantas cosas que se necesitó durante la pandemia que viene Mélida con su capa de Super Meli queriendo salvar a todo el mundo. Entonces Mélida, la salvadora, queriendo, pues bueno, eso, ayudar. Ayudar y ayudar y ayudar. Terminé trabajando más durante la pandemia que antes. Debo de confesar que descansé muy poco durante la pandemia y luego me pasó factura. ¿Qué digo? ¿O a qué me refiero cuando digo que me pasó factura? Es de que terminada la pandemia, empiezo a tener ataques de ansiedad, así como más seguido, ¿no? Entonces, era como que no podía ya ni siquiera controlarlos, tenía ganas de llamar al 911, pero sabía que era un ataque de ansiedad o un episodio de ansiedad. Entonces dije, bueno, me trataba de calmar, no estaba esta bola de pelos que se volvió en mi soporte emocional. Entonces ella no estaba todavía y me tocaba lidiar con esta situación, ¿no? Sin embargo, no escuché los susurros de mi cuerpo 2 años después. Resulta de que pues tengo que ir a emergencias porque según tengo quistes en el hígado y una enfermedad autoinmune y en fin. Muchas cosas que pudieron haberse evitado si yo hubiera bajado 2 rayitas al acelere que traía de la productividad, de querer llegar a un lugar que ni siquiera sabía dónde era. Corría literal para no llegar. Trabajaba para no sentir mis emociones, para no trabajarme, para realmente sentir que valía, sentir que era importante, sentir que el mundo me quería solamente cuando producía o cuando estaba ocupada, o que valía más si decía que trabajaba 12, 13, 14, 16 horas al día. Y pues obviamente sí estaba avanzando en mi mundo profesional, pero en mi mundo personal no. Me sentía desfigurada, era literal como que cada pieza de mí las miraba en el piso y trataba de recogerlas y ponerlas en su lugar, pero era casi imposible. Era casi imposible porque no había tomado el tiempo de conocerme, no había tomado el tiempo de realmente conocer cuáles eran mis heridas, cuál era lo que realmente había pasado en mi niñez, que ahora me hacía o me hace, porque esto, déjenme decirles que es un día a la vez hasta que suceda. Cuando uno está en un acelere diario, todos los días tenemos que decirnos mentalmente, trabajarnos, como digo yo, terapiarnos, decir, no, Mélida, hoy no tienes que acelerarte tanto, bájale un poquito. Me encantaba ir en el Ferrari a
toda velocidad, ahora tengo que ir en otro carro con menos velocidad, pero que todavía es rápido, un Maserati, por ejemplo. Entonces, cuando llego a este mundo del autoconocimiento, porque es algo que yo necesitaba saber quién era Mélida, porque a este punto yo no sabía quién era Mélida. Estaba nada más tratando de producir y nada de ser. Sí, he sido una líder comunitaria, he ayudado mucho a la comunidad, tengo aproximadamente unos 9 a 10 años ayudando a la comunidad de una u otra forma, pero ¿quién ayudaba a Mélida? Mélida cerraba la puerta de su habitación, de su casa, y todo estaba en silencio. Me sentía desgastada, me sentía agotada, me sentía triste, sí, deprimida también. Pero estas son cosas que no se le cuentan a tus colaboradores, a tu familia, ni siquiera, amigos unos que otros, ¿no? Pero la verdad es que el mundo tiene que girar, el mundo sigue y fueron muy poquitas personas con las que yo me atreví a ser vulnerable. Creo que para el año 2022 fue cuando inició todo este catarsis dentro de mí, donde dije no más de esto y un poco más de lo otro. Todavía sigo trabajando en ello. Cambié yo y cambió la manera de cómo miraba el negocio, cómo lideraba el negocio, cómo hacía las contrataciones en mi negocio. Entonces todo empezó a cambiar. Todos estos cambios o transformaciones han dolido. Wow, sí que han dolido el alma, el cuerpo, el corazón y todo mi ser, porque es una transformación absoluta que me he atrevido a hacer con ayuda, obviamente, de terapeutas, de amigos, eh, de Dios. Soy creyente de Dios y creo que realmente Él me renueva mis fuerzas a cada mañana. Eh, y este fuego interno que a veces tengo que ir bajándole 2 rayitas, es la luz que realmente ha iluminado a muchos que van de la mano o que vamos de la mano. Y pues obviamente al final del día tenemos que mirarnos, tenemos que mirar más allá de lo que vemos en el espejo. Sí es cierto, tenemos más de alguna debilidad, pero también tenemos muchas fortalezas y a veces nos enfocamos en las debilidades más que en las fortalezas, como ha sido mi caso haciendo este podcast. Creo que va a haber una segunda parte de cómo realmente he ido transformando mi vida. Pero en realidad lo que quiero que nos llevemos en este espacio de tiempo es que realmente no tenemos que estar haciendo esto solos. Sí podemos llevar a alguien de la mano, sí podemos dejarnos ayudar. Yo he tenido una tras de otra recaída y no ha sido fácil. Obviamente que no ha sido fácil. Y ahora ya no cuento cuántas horas trabajo.
Debo decir de que todavía me interesa ser productiva, pero ya no tanto como antes. Eh, y hay momentos en los que realmente nos transformamos y para mí ese momento fue en el 20 a 24. Ese momento fue el que realmente pude decir, ok, ahora encontré mi misión. Saben, porque uno de estos momentos de vulnerabilidad, de cuando realmente ya sientes que nada está bien, o más bien fue en el 2023, ¿no? Corrijo año, en el 2023 fue el año de la mayor transformación de Mérida. Fue un año súper, hiper, mega difícil, donde me pasaba de todo. Ya hasta le decía a Papito Dios, sabes que ya búscate otra guerrera más fuerte, porque esta ya se cansó. Me acuerdo que ya de hecho ni siquiera quería vender mi empresa, quería ya retirarme según yo, pero bueno, Papito Dios no me dejó y buscó ángeles. He tenido varios ángeles en mi camino donde he podido reconstruirme, he podido renacer gracias a estas personas. Eh, Soy quien soy una nueva y mejor versión de Mélida, de lo que fue o de lo que era durante la pandemia, después de la pandemia, eh, porque de eso se trata, ¿no? De reconstruirnos, ¿no? ¿Y por qué menciono la pandemia más de lo que quizás quisiera? Es porque en ese momento de vulnerabilidad, tanto para mí como para muchas personas, fue cuando nace mí, la marca mí, motivando, educando y empoderando. Fue entonces cuando en un momento de vulnerabilidad, de tristeza, de desesperación y de creatividad también, me pongo a escribir, a escribir, a escribir. Entonces, al momento de escribir, me sale mí motivando, educando y empoderando. Empecé a postear, a publicar muchas cosas motivadoras en las redes sociales y me llamaban y me decían, Mélida, no sabes cómo me ayudó esto, te leí y me encantó. Y en mi mente yo decía, wow, o sea, la que realmente necesitaba ese mensaje era yo. Y qué bonito, qué padre, que este mismo mensaje que a mí me está ayudando a fortalecerme, le está ayudando a otras personas. Ahí nace mí, de una vulnerabilidad de Mélida que ha ayudado a otras personas. Te cuento un poquito, breve, preciso y conciso, como diría yo. No se hace así como marca, como tal, hasta en el 2023, cuando realmente la ciudad de San José nos dice a Prosperity Lab, donde yo soy cofundadora de esta organización sin fines de lucro, le dice a esta organización que están buscando un programa holístico. Entonces la directora ejecutiva le dice, tengo el programa, me llama a mí y armamos el programa
de mi viaje al emprendimiento, que es un programa holístico sin fines de lucro, el cual realmente me ha apasionado mucho porque este programa me vino a salvar la vida. Siempre digo que me vino a salvar la vida porque fue literalmente lo que así pasó. Y este programa me llegó así como algo mágico. Estaba en un momento de súper vulnerabilidad, ¿no? Donde sentía literal que la vida no valía nada, donde creo que no he dicho esto en público, pero donde literalmente yo quería quitarme la vida. Como les dije hace unos segundos, hace unos minutos, el 2023 para mí fue súper, súper, súper retador. Y fue un noviembre veintitantos donde realmente sentí que ya no quería estar en este mundo. Curiosamente, Mélida sí, la que sonríe, la que está súper bien en las redes sociales, la que cuando llegan los clientes se pone súper feliz de ver a los clientes, donde siempre da la mejor cara para todos, donde siempre está lista para todos, donde, en fin, Mélida, la super Mélida, la salvadora de Mélida, ese momento quería ya no existir. Eran que 3, 4 de la mañana cuando realmente me llaman de la oficina de la cámara, de la empresa de las cámaras de seguridad de la oficina, donde me dicen que se han metido a robar a la oficina. Entonces, bueno, eso para mí fue como súper devastador porque era como la cereza del pastel, casi, casi. Y dije, bueno, solo esto me faltaba, ¿no? En ese momento gestioné todo lo que tenía que gestionar y después me salgo al balcón. Estaba yo frente al mar en ese momento y quise aventarme al mar. Pero antes de hacer esa locura, porque fue nada más cuestiones de segundos que realmente esto pasó por mi cabeza. Entonces, en ese momento yo empecé a llorar y a orar y a pedirle a Papito Dios de que si todo esto que me estaba pasando tenía una razón de ser y que me estaba formando para algo, que yo lo aceptaba pero que me diera una señal nada más de que lo que yo estaba viviendo tenía una razón de ser. No sé cómo me quedé dormida en el balcón frente del mar, en el área de la bahía. Los que son de este lado saben que en noviembre hay un frío tremendo por el lado del mar, obviamente. Me quedé ahí dormida. El siguiente día, a las 9:10 de la mañana, me llama la directora ejecutiva de esta organización y me dice, Mélida, la ciudad de San José tiene o más bien necesita un espacio o necesita un programa para así parecido al que tú tienes. Bueno, no se diga más. Volteé hacia arriba, miré hacia el cielo y dije, gracias, Papito Dios, porque esto es la respuesta que estaba esperando.
Em, ¿Por qué cuento esto? Porque a veces pensamos que, que todo lo malo que pasamos, o los retos más bien que la vida nos pone, es, es porque lo que viene quizás sea mejor, si es que realmente así lo queremos ver. Que yo me sentía mal en ese momento, sí, porque fueron una tras de otra, tras de otra, tras de otra, por 3, 4 años. Recuerden que mi nace en la pandemia en el 2020 y es sino 3 años, 4 casi después, que realmente sale a cambiar vidas, ¿no? Y, y la verdad es de que ahora entiendo por qué este proyecto no había salido antes. Simplemente porque la directora o la fundadora, quien escribió este programa y todo esto no estaba lista. Tenían que pasarme todas estas cosas, ¿no? Para hacerme fuerte de espíritu, de alma, de corazón, de mente. Y realmente ahora sí poder venir a contar mi historia y decirles que sí se puede. Sí se puede estar abajo, sí se puede estar hecho pedazos. Y si uno realmente quiere, uno puede salir de ahí. Uno sí puede hacerlo. Tener una empresa no es fácil. Ser emprendedor o liderar una familia no es fácil. Es más, liderarse a uno mismo no es fácil. Es la parte más difícil. A veces peleamos más con nosotros mismos que con la gente eh, en nuestro exterior o, o realmente creemos que la relación con nosotros no es importante. Pero cuando entiendes en estos momentos de vulnerabilidad, donde realmente sientes que ya la vida no vale nada y vuelves a renacer, es cuando espacios como este nacen. Y por eso es que este micrófono, quizás en este espacio, nuestras voces sean medicina para las personas que nos están escuchando, mirando del otro lado. Porque, porque eso es lo que es. Historias que transforman. Eh, Queremos ser eso para ustedes, medicina, medicina para el alma, para el corazón. Algunas de las historias les van a apapachar el alma y acariciar el corazón, como digo yo. Eh, Era una confesión, faltaron muchas, pero este espacio es un espacio donde nos atrevemos a ser vulnerables, nos atrevemos a liderar, eh, pero más que liderar un negocio es liderarnos a nosotros primero para hacer ese cambio que queremos ver, no solamente en nuestras casas, sino que en nuestras comunidades, en nuestros negocios, y todo eso maravilloso que nos gustaría ver. Eh, yo digo que mi legado está en marcha porque realmente siento que detrás de mí viene mucha gente que va a estar siguiendo quizás lo que hacemos y que les va a ayudar a transformar sus vidas, sus negocios, sus emprendimientos, sus familias, sus comunidades. Y por eso existe en mí, motivando, educando y empoderando.
be me, sé tú. Y en este espacio de mi podcast he querido al menos hoy decirte de que si creías que solamente tú tienes esos momentos de vulnerabilidad, donde no te quieres levantar de la cama, donde no sabes si realmente lo estás haciendo bien, yo soy una de ellas. A veces no sé si lo estoy haciendo bien. A veces no me quiero de levantar de la cama. A veces tengo miedo, sí. Tengo miedo a ser vulnerable. eh, Porque no es nada más difícil, al menos para mí, que realmente verme, escucharme, conocerme y mostrárselo al mundo tal y cual soy, tal y cual somos, ¿no? Sin tanto glamour, sin tanta presentación, con los tacones a un lado, eh, porque al final del día eso es lo que soy. Soy una persona como tú, que me escuchas, que me sientes, que me miras, que tiene que usar el mandala para poder iniciar un podcast que habla acerca de mí, porque no es nada fácil, no fue nada fácil. Eh, entonces, si yo puedo, siempre digo esto, si yo puedo, tú puedes. Me encantaría que siguieras nuestras historias, nuestro canal, porque esto va a ayudarte a conocerte, pero más que todo, a tener esa relación contigo misma o mismo, donde podemos sentir que no estamos solos, ¿sabes? Ese es más que todo, este espacio es para eso, para que tú sepas que no estás solo, sola. Y yo pienso que por eso yo estoy aquí, para hablarte del momento en el que yo más me he cansado. Tengo muchos más. Creo que tendría que estar aquí 24 horas grabando para contarte todas mis confesiones, anécdotas, retos, caídas, vulnerabilidades. Pero poco a poco nos vamos a ir conociendo y vamos a ir reconociendo que no hay que normalizar el agotamiento, que no hay que normalizar vivir trabajando, trabajando y trabajando, y que no hay que normalizar olvidarnos de nosotros, de nosotras. Creo que yo soy testimonio de eso. Hoy me abrazo diferente, me sostengo sin castigarme. Hoy camino con mi fuego para no quemarme, y que esta luz más bien sea una luz que ilumine a otros a caminar fuertes, sabiendo de que lo mejor está por venir, sabiendo de que si creías que estabas solo, sola, no precisamente, porque habemos muchos, muchas como tú, y aquí vamos a seguir contando esas historias, y vamos a tratar de ir construyendo nuevas, para realmente hacer que en este podcast sea algo donde las historias realmente trasciendan. Esto es mi alma diciéndole a la tuya: no tienes que ser perfecta para volver a empezar. Solo necesitamos un poquito de fe, dedicación, día a día, un día a la vez, hasta que suceda
desde nuestra mejor versión. Recuerden que el proceso de sanación no es un suceso, es un proceso. La sanación no es un suceso, es un proceso, y eso es un día a la vez. Un día a la vez, y no estás sola, no estás solo. Yo estoy aquí contigo para acompañarte, para atrevernos a ser vulnerables y a marcar la diferencia aún con nuestras vulnerabilidades, porque ser vulnerable no significa ser débil. Es reconocer nuestra historia, es reconocer vivir acorde a quienes somos. Así que te dejo por ahora. Muchísimas gracias. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharme. Gracias por compartir este tiempo con nosotros, conmigo. Esperamos verte en el próximo podcast. Y esto fue La Mujer que Recordé Ser. Gracias. Chao, chao. Bye, mis amores bonitos. Gracias por acompañarnos en este episodio de mi podcast. Voces que inspiran, historias que transforman. Si lo que escuchaste resonó contigo, te invito a que te suscribas a nuestro canal dándole clic en el botón suscribir y en la campanita de aviso para no perderte ninguna historia. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para mantenernos conectados. Nos encontrarás como Be Me by Mélida en las redes sociales, en Instagram y Facebook. Y si crees que a alguien más le pueda servir este mensaje, compártelo. Esto ha sido todo por esta ocasión, y recuerda, el viaje hacia tu mejor versión empieza contigo. Estén pendientes porque en nuestro próximo episodio seguiremos explorando nuevas formas de sentir, cuestionar, crecer y transformar. No solamente nuestras vidas, sino que también nuestros negocios y nuestras comunidades. Hasta pronto. Y literalmente, o sea, a mí me pasó, estaba un día terminando una reunión, y como yo no frenaba, o sea, yo no pausaba, entonces mi cuerpo sí se paralizó, literal. Wow. Entonces ese día, ¿qué me pasó? Me dio parálisis facial. Estaba como con temas de dolor de cabeza, bastante cansancio, casi que no sentía energía. Entonces mi cuerpo me estaba diciendo. Estaba susurrando, como estaba susurrando. dijimos al principio. Ajá. ¿Y qué pasó? O sea, yo no le hice caso porque, claro, o sea, la locura, el trajín, como decimos nosotros, el día a día. Entonces yo iba normal. Y el problema, Meli, ¿sabes cuál es? Es que normalizamos. O sea, tienes que aprender ahora a ver cómo va a seguir siendo productiva, cómo va a poder seguir dando entregables, pero ahora también tengo que ponerme como prioridad. Y ese es el primer punto. Dejemos que la gente nos quiera. O sea, dejemos que el mundo se detenga un momento y que la vida nos permita reconocer que no somos invencibles. Aunque parezca, aunque me vean aquí toda fuerte, soy llorona.